Bases de datos. ¿Qué son las bases de datos? Las bases de datos son una plataforma que nos permiten ingresar y guardar los datos que nosotros queramos. Dentro de estas bases de datos podemos poner extensiones, etcétera. Nos da un sinfín de herramientas que nosotros podemos utilizar para que nuestros datos sean correctos o para que nuestros datos tengan un formato correcto. Las ventajas de utilizar una base de datos es que todo lo que nosotros ingresemos tiene seguridad, tiene coherencia, no es redundante, es decir, no se repiten y de igual manera tenemos un fácil acceso a todos los datos o registros que nosotros ingresemos dentro de nuestra base de datos. Los usos cotidianos de las bases de datos, nosotros podemos darnos cuenta que en el supermercado utilizan bases de datos. Estas bases de datos los utilizan para ingresar datos de los productos, datos de las ventas, inclusive datos de los clientes. En este caso, nosotros vamos a hacer un concesionario de motocicletas o de ventas de motocicletas y nos vamos a dar cuenta de cuáles son los usos de las bases de datos. Los componentes de una base de datos son las tablas, los formularios, las consultas y los informes. Las tablas nos permiten almacenar todos los registros que nosotros vayamos a ingresar. Los formularios nos permiten ingresar a nuestra tabla nuevos registros. Las consultas nos permiten buscar de una manera más fácil dentro de nuestra tabla ciertos datos con ciertas restricciones. Y los informes nos permiten imprimir los datos que están almacenados dentro de esta base. Vamos a ver un ejemplo de base de datos. Vamos a abrir Access. En este caso yo ya tengo tablas, que son 3. Vamos a ver cómo se hacen estas tablas. Yo voy a abrir mi tabla clientes. Para crear una tabla, nosotros nos vamos a la pestaña de nombre crear. En la sección tablas, damos clic en el icono tabla y nos va a aparecer una tabla. Esta tabla nos tiene que aparecer en la vista diseño. A ver, aquí en vista diseño. Es importante que antes de comenzar a hacer nuestra base de datos, nosotros hagamos un borrador donde organicemos todos los registros que nosotros vamos a ingresar, los nombres de los campos, los tipos de datos, porque si no, al momento de hacer nuestra base de datos puede haber muchas confusiones y esto a veces no deja que algunas herramientas se ejecuten de manera eficaz o de manera correcta. En el caso de clientes, en el nombre de campo yo tengo ID cliente, nombre, apellido, población, código postal y teléfono. De igual manera tengo diferentes tipos de datos para cada para cada campo. Tengo texto corto que me permite ingresar números o letras. Y también tengo el tipo de dato número. Este tipo de dato número únicamente me va a dejar ingresar números. En tipo de datos números, como yo le puse una máscara de entrada, les voy a mostrar cómo se hace eso. Al momento de que nosotros en tipo de datos damos número, nos va a aparecer una rejilla abajo donde vamos a tener varias opciones. En este caso nos vamos a la opción que dice máscara de entrada y como yo en código postal únicamente necesito 5 datos, voy a escribir 5 ceros. Esto se hace para que ese campo me lo restrinja. Una vez que lo tenemos, nos vamos a nuestra vista hoja de datos y comenzamos a llenar nuestra tabla. En este caso yo ya tengo mi tabla llena y podemos darnos cuenta de que solamente en código postal tengo 5 datos y en ID cliente de igual manera tengo 5 datos. Si yo intento ingresar 6 dígitos, no me lo va a permitir. Igual en código postal, si yo quiero ingresar 6 datos, no me lo va a permitir. Únicamente me permite ingresar 5 dígitos. Ya damos clic derecho sobre la pestaña, damos guardar, colocamos el nombre de nuestra tabla y la ponemos a cerrar.
Ahora vamos a abrir nuestra tabla de ventas que yo ya creé. Como yo voy a establecer relaciones entre clientes y ventas, debe haber un campo que tenga el mismo nombre e inclusive que tenga algunos mismos dígitos para que al momento de crear la relación me permita crearla. Nos vamos a la vista diseño. Nuevamente volvemos a ingresar los nombres de los campos. Como podemos darnos cuenta, yo voy a relacionar la tabla clientes y la tabla ventas mediante el campo que se llama ID cliente. También podemos observar que tengo otros tipos de datos, como son moneda. Este tipo de dato moneda es especial para los campos donde nosotros vamos a establecer precios. Al tipo de dato moneda yo le puse algunas restricciones. Como podemos darnos cuenta en la rejilla de aquí abajo, yo le puse una regla de validación. La regla de validación únicamente me va a permitir ingresar datos dentro del campo que yo le restrinja. En este caso, yo le puse que permita valores mayores a 7,000 o menores a 25,000. Y el texto de validación es un mensaje el cual nos va a aparecer cuando ingresemos un dato que esté fuera de estas restricciones. En el texto de validación nosotros podemos escribirle lo que nosotros querramos que aparezca como mensaje. En este caso yo le puse no se permiten valores menor a 7,000 ni mayor a 25,000. Nos vamos a nuestra vista hoja de datos y yo ya he llenado mi tabla de ventas y podemos darnos cuenta que tengo algunos ID clientes iguales a los que tengo en la tabla clientes. En fecha se estableció esta fecha porque en vista diseño yo le puse el tipo de dato fecha hora. Este tipo de dato fecha hora es único para ingresar fechas y o horas. Como yo necesito una fecha corta, nos vamos a la rejilla que está abajo, formato. Vamos a establecer una fecha corta. Podemos darle clic en la flechita que aparece de este lado. Nos va a desplazar una barra de opciones. Nos aparece para poner de la manera que nosotros queramos la fecha o la hora, como son fecha general, fecha larga, fecha mediana, fecha corta, hora larga, hora mediana, hora corta. Yo únicamente necesito la fecha corta. Doy clic allí y nos vamos a la vista hoja de datos. Como establecí una fecha corta, es por ello que me escribe las fechas de esta manera y como podemos darnos cuenta en nuestra tabla, en nuestro campo de precio, nos establece el signo de precio, nos pone 2 decimales, nos separa los miles. Ahora ya podemos cerrar nuestra tabla de ventas.